Con su permiso, diputada presidenta, compañeras, compañeros diputados, señor secretario general de Gobierno, bienvenido nuevamente a este ejercicio de rendición de cuentas. En este último bloque de intervenciones por parte de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, me voy a permitir plantearles 5 interrogantes y en temas centrales como víctimas, desplazados, laudos laborales, la relación con los municipios y la gobernabilidad. Por lo que le pediría un favor, si usted está de acuerdo, evidentemente. Quizá algunos le van a parecer extensos y es posible que quizá tampoco alcance a abordarlos con detalle. Por lo que le pediría y le propondría que si pudiera nos hiciera llegar con posterioridad las respuestas con detalle. Secretario, lo que yo estoy incluyendo es básicamente por el asunto de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación. De acuerdo al informe del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un documento denominado Instrumento para el Registro y Clasificación de los Reportes de Delitos y Víctimas, la mayor tasa de homicidios lo tenemos Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas. Y en cuanto a la incidencia delictiva del Fuero Común en Guerrero, durante el año que se informa, Guerrero está dentro de los 3 primeros lugares. Y no, secretario, no crea que me equivoqué de comparecencia. Estos datos que le comparto y que les comparto, estimados compañeros, compañeras, son prácticamente al 20 de octubre preliminares con el corte a septiembre, por tipo de delito y demás. En el entendido que el Estado deberá garantizar el goce y ejercicio de los derechos y medidas de atención, apoyo y reparación integral a víctimas, secretario, no logré encontrar mayor información. Escuche, en relación a los procedimientos, mecanismos, atención, ayuda, asistencia, acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral de las víctimas del delito del fuero común. Secretario, en su informe que nos hizo usted llegar, nos habla de una depuración del padrón y me pregunto, ¿era de altísima prioridad depurarlo? ¿Qué criterios utilizaron para tales propósitos? En el último año, según los datos que les compartía, se han cometido 20,304 delitos. Y de estos actos seguramente se desprende un número importante de víctimas, viudas, huérfanos, huérfanas, familias completamente afectadas. Usted nos informa que se atendieron 4,592 familias, pero son más de 20,000 delitos del fuero común. Y luego afirma que teniendo como resultado un aumento del 44% y renglones arriba nos afirma que hubo una depuración del padrón. Secretario, también afirma que se atiende con una despensa mensual a 4,592 víctimas, además de transporte, hospedaje, alimentación y compra de medicamentos. ¿Se cumplió así con lo que establece la Ley 450? Que el Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos, ni la expongan a sufrir nuevos daños. Se nos dice que se otorgaron 17 apoyos funerarios en 12 meses. Menos de 2 ataúdes por mes, secretario. Tan solo en mayo, la Comisión de Derechos Humanos reportaba 7 feminicidios y 20 desapariciones de mujeres en Guerrero en el ejercicio 2022. En el caso concreto de Chilapa, solo se concretaron hacer un apoyo psicológico a las víctimas. Es lo que deporta
su informe. Terminaría con este aspecto. El gobierno del Estado no ha considerado contemplar un programa de atención integral a las víctimas. Lo pregunto porque ni este año, ni el que se informa, ni el que vamos a aprobar, si Dios lo permite, en próximas semanas, no se ha contemplado un presupuesto para ello. Se ha contemplado para el registro civil, se ha contemplado para conflictos, se ha contemplado para desaparecidos, se ha contemplado para atender a los marquesanos. Secretario, ¿y las víctimas? En otro aspecto de los desplazados, en la memoria a su cargo dice atención a grupos y familias de personas desplazadas y manifiesta 5 acciones básicas. Derivado de esto le pregunto, secretario, programa de atención alimentario, visitas interinstitucionales, apoyos prioritarios, diálogo directo. ¿De verdad considera este gobierno y sobre todo la Secretaría General de Gobierno que estas 5 acciones el Estado está atendiendo a una población que prácticamente ha perdido todo? Mujeres, niñas, niños, especialmente los menores no acompañados, mujeres en estado de gravidez, madres con hijos pequeños, mujeres responsables de familia, personas con capacidades distintas, adultos mayores. Todo en completo, todas ellas en completo estado de vulnerabilidad, principalmente en las áreas de seguridad, salud, trabajo y educación. ¿Y qué les ofrece el Estado? Una despensa. Les ofrece visitas institucionales y me llamó la atención que dice paquetes de oficina y esto está establecido en la página 22, párrafo 3 de su informe. Láminas galvanizadas, cemento, tinacos. ¿No considera que el trato y la atención es como si fuera cualquier otro núcleo de población? Cualquier otro programa social que se otorga en su secretaría. Sin embargo, ¿no considera importante lograr una solución digna, segura, mediante la implementación de soluciones duraderas para su superación? En fin, medidas para promover tanto la recuperación física, psicológica y su reintegración social, que finalmente es uno de los aspectos que más seguramente le importan. Ojalá, secretario, lo digo de manera respetuosa, se analice de la posibilidad de proporcionarles un lugar para su reubicación. Me llama la atención, secretario, porque usted señala que a estos desplazados se les otorgó 5,300,000 pesos. Y yo le hago la siguiente reflexión. Están atendiendo a 2,573 personas. Si dividimos esos 5 millones entre 2,573, le corresponde a cada persona 2,059.85 pesos. Diputada Alicia Zamora Villalba, se le informa. Termino, presidenta, Gracias. De esos 2,059, secretario, lo dividimos en 12 meses. Vamos a encontrar que le corresponde a cada familia de los desplazados 171.65 de forma mensual. Y si lo dividimos eso entre 30, le correspondería 5.72 diarios a cada familia. Termino con un tema. En mi primera intervención, los laudos, secretario. Creo que ese tema seguramente usted ya lo conoce. Nos preocupa mucho a la Comisión de Hacienda, que debo de compartirle que nos han vinculado en más de 100 ocasiones, repito, en más de 100 ocasiones para el asunto de los ayuntamientos. Hemos expresado al Tribunal de Conciliación que no estamos de acuerdo, ni la Comisión de Hacienda ni la Comisión de Presupuesto en estas vinculaciones. Pareciera ser, secretario, que la titularidad no conoce pues las facultades del Congreso, no conoce
cuáles son las facultades enmarcadas en el artículo 61 de la Constitución y en el artículo 115 de la Constitución Federal. Le solicitamos una revisión exhaustiva a este tema y si usted lo considera, estamos en la mejor disposición para hacer mesas de trabajo para tratar estos temas tan delicados. Por su atención, secretario, compañeras, compañeros, muchas gracias. Gracias, diputada Alicia. Trataré de dar respuesta lo más puntual a los planteamientos que ha realizado y si se considera que hay que ampliar alguna información, con mucho gusto se la haremos llegar. Trataré de ordenar los temas que ha planteado. La Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas sí tiene un presupuesto, lo tuvo y fue aprobado por este honorable Congreso del Estado, fueron 6 millones de pesos, se amplió a 8 millones para quedar arriba de los 14 millones de pesos, que es con lo que se ha estado trabajando. Que si era necesario la depuración del padrón, por supuesto que lo era. Había víctimas que estaban registradas y recibían un apoyo de la Comisión Estatal y a la vez recibían de la Comisión Nacional. Se hizo un cruce del padrón para evitar que se dieran estos dobles apoyos y de esta forma se liberara un mayor número de espacios para poderlos otorgar a otras víctimas que no estaban recibiendo este beneficio. Si vemos el universo de atenciones, hablamos de más de 10,000 atenciones. Esto se da y lo explico, puesto que cuando llega una persona a presentar una denuncia ante el Ministerio Público en su calidad de víctima, si no está acompañado de un abogado defensor, el Ministerio Público manda a traer a los abogados de la Comisión de Atención a Víctima. Nosotros tenemos abogados en las 7 regiones del Estado que hacen esta función de acompañamiento legal a las víctimas. Se hace también un estudio de la situación en la que llegan y también derivado de ellos cómo se determinan los apoyos que se dan. Los apoyos de la Comisión de Atención a Víctimas, hay que decirlo, son apoyos, tal vez llamarlos emergentes sería un término inapropiado, pero es lo que se les da de primer mano. Las reparaciones como tal no corresponden a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, corresponden al órgano nacional. Y como no ha habido en estos tiempos, no se ha permitido que se desahogue este padrón de víctimas que tenemos nosotros y a los que estamos atendiendo con el presupuesto del Estado. Todo este presupuesto de la Comisión de Víctimas es recurso del Estado y así se ha estado ejerciendo. En cuanto al tema de… ya lo perdí. Eso es en cuanto al tema de víctimas. Obviamente ampliaremos con mayor detalle la información, pero ese es más o menos el panorama general. En cuanto al tema de desplazados, pudiera parecer una atención insuficiente, pero debo decir que hay diferentes etapas de atención a estos grupos de desplazados. Primero, la atención emergente, la que se da de primera mano, donde llegan los grupos de desplazados generalmente de sus comunidades a las cabeceras municipales. No hemos tenido en esta administración nosotros estas situaciones. Vienen de años anteriores, no nos tocó dar esa primera atención. Lo que hemos hecho es el seguimiento a los que ya están desplazados. En este sentido, tenemos actualmente 11 grupos censados. Tenemos 17 a los que se les da seguimiento. 11 son los que están censados. 5 continúan en condición de desplazados: Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, San Felipe de Locote, Laguna de Guayanalco, Tlaltempanapa y Leonardo Bravo. Hay 3 grupos de retornados ya: Quetzalcoatlán de las Palmas, San Rafael, municipio de Cirándaro y Cihuaquio, y 3 reasentados también. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo con ellos?
A estos 11 grupos se les otorga el apoyo alimentario, se continúa otorgando el apoyo alimentario. A los retornados se está trabajando y es con muchos de ellos a los que se les otorgó los materiales de vivienda, ¿sí?, para apoyo de vivienda, y los reasentados, pues hemos otorgado otro tipo de apoyos. Otorgamos un proyecto productivo de máquinas de coser que nos pidieron. Estamos apoyando con la renta de un terreno para siembra también a otro grupo que está reasentado, y estamos en esta parte de conciliar lo que ellos necesitan para poder nosotros determinar el monto del apoyo que se puede dar. Por eso no hay un monto cerrado, porque esto depende mucho del diálogo, de la concertación, de la condición en que se encuentran actualmente, pero es precisamente ese el camino que tenemos nosotros que seguir y donde estamos trabajando precisamente en este momento. En cuanto a los laudos, ¿sí? Bueno, en los laudos hay, yo lo comentaba, hay aproximadamente laudos por cobrar por un monto cercano a los 1.400 millones de pesos en los ayuntamientos, que son los que están generando las vinculaciones. ¿Por qué? Porque los abogados están recurriendo al amparo, obviamente se vincula. Y le entiendo que la vinculación hacia el Congreso es a efecto de establecer una partida presupuestal que vaya destinado a liquidar estos laudos. También se hace la vinculación al Gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas, que está obligada a retener los recursos de las participaciones federales para destinar al pago de estos laudos. Nosotros hemos cumplido con estas vinculaciones, pero también hemos tratado de generar un equilibrio, porque si se retuvieran todas las participaciones federales, pues dejamos inoperantes a los municipios. No se podría hacer de esa manera. Se ha estado estableciendo un criterio que permita ir cumpliendo con los laudos sin que se afecten las actividades sustanciales de los municipios. Y desde luego que nosotros, con mucho gusto, señora diputada, vamos a estar atentos al tema. Retomamos su propuesta de que se analice a través de la Comisión de Hacienda y que nosotros participemos también en este proceso, puesto que la Secretaría de Finanzas, en su caso, pues es la que está vinculada también a estos laudos. Ha generado mucha molestia con algunos presidentes municipales, porque entendemos que traen también un programa de trabajo y que también tienen y dependen sustancialmente de las participaciones federales, pero me parece que es también concientizar sobre que son laudos, muchos de 10, 12 años, que han ido acumulando una serie de pagos que hoy vuelven pues muy complejo el tema, pero pues es parte de la responsabilidad del Estado, es parte de la responsabilidad del ejercicio de gobierno y lo vamos a seguir atendiendo. No sé si quede alguna pregunta más en el tema. Creo que es compleja la situación de derechos humanos del Estado, la hemos asumido con responsabilidad. Los presupuestos siempre son magros, siempre son insuficientes, pero hemos hecho un gran esfuerzo por ser responsables en el manejo de estos recursos. Yo quiero decirle que en el tema, por ejemplo, en la Comisión Estatal de Búsqueda, este es el primer año en el que no se va a regresar el presupuesto federal. De los 3 años que tenía o que tiene operando la Comisión Estatal de Búsqueda, anteriormente se regresaron partes de estos presupuestos federales, no se ejercieron, y en esta administración va a ser el primer año en que no se van a regresar estos recursos, que se van a utilizar para equipar a la comisión en bienes que son los destinados a las búsquedas, donde hemos cumplido también con nuestra parte del convenio federal, que es el 10%, y aparte una aportación que nos lleva arriba de los 20 millones de pesos para este tema que también lacera y que también es muy significativo en materia de derechos humanos. ¿Sería cuánto, señora diputada presidenta? Señor secretario, muchas gracias por las respuestas, pero quisiera iniciar
prácticamente con el asunto de los laudos. Creo que no me logré explicar qué es lo que nos preocupa, secretario, más allá de las expresiones que usted afirmó. Mire usted, nos preocupa la interpretación errónea de la autoridad laboral, porque nos avienta el problema a este Poder Legislativo, cuando todos sabemos perfectamente que nosotros estamos imposibilitados para autorizar partidas extraordinarias. No nos contempla eso la ley, a eso me refiero. Y quisiera abundar más en ello. Mire, quiero entregarle la relación, el seguimiento a los laudos laborales, en donde nos han vinculado, secretario. No es un asunto menor. Permítame afirmar que es un asunto extremadamente delicado. No es un asunto de que los años, es que esto ya está en etapa ejecutoria. Y entonces ya esto hay que pagar, o pagamos, más bien, o pagan. Pero ¿qué cree? Nos están vinculando. Le entrego a usted la relación, secretario, para que podamos estar en esa misma ruta. Y 3 cositas nada más. Mire, el asunto de las víctimas, me refiero exclusivamente, no solamente ya a la categoría de víctimas. Son víctimas, secretario, porque han sido familias que han tenido, se desprenden de un acto de violencia. Ya cuando hablamos de la reparación, del catálogo de víctimas, ese ya es otra cosa. Pero hay una ausencia en política pública para la atención a las víctimas. Por otro lado, quisiera rápidamente comentarle el asunto de los municipios. Si bien es cierto, su secretaría pues es la responsable como órgano encargado de conducir por delegación del Ejecutivo el asunto de las circunvecinas, de las entidades circunvecinas y de los municipios. Señor secretario, ¿cómo está esta relación del Poder Ejecutivo con los municipios? Pero no a lo que usted ha señalado, que ya ha repetido este asunto. No, a mí me preocupa porque ya algunas comunidades se han autodenominado en nuevos municipios, en municipios autónomos que han generado división en los habitantes de un mismo municipio. Y por último, el tema de la gobernabilidad. En la memoria que usted nos informa, usted afirma que se ha consolidado la gobernabilidad y el desarrollo político estatal mediante un diálogo constructivo. Mi pregunta es, para hablar de consolidación de la gobernabilidad de Guerrero, secretario, cuando hemos visto desalojos en las autopistas, revisando un poco lo que dicen los medios, hablan de que en el 21 de mayo se desalojaron entre policías por un bloqueo en la zona Diamante. El 11 de octubre se desalojaron a padres de familia indígenas de una localidad de Chilapa porque bloquearon la autopista del Sol para exigir maestros. Y también el pasado 5 de noviembre, varios familiares y amigos tuvieron que regresarse en sentido contrario de la autopista porque estaban asaltando. Señor secretario, lo menos que pretendo es afirmar que usted es el responsable de todo. Lo menos que pretendo es descalificar su esfuerzo. Pero yo creo que coincidimos en que este es un tiempo especialmente retador. Nadie desconoce los escollos. Nosotros creemos que la tarea es preservar y avanzar lo más rápido posible, y es justamente ahí donde cobra sentido el triunfo electoral. Usted inició su intervención señalando que si recibió un Estado con necesidad urgente de gobernabilidad, yo quisiera invitarlo a hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que es la gobernabilidad y cómo se construye, y si efectivamente las cosas han cambiado después de un año. Porque usted sabe que la gobernabilidad no es un proceso teórico o que se pueda solamente enunciar, es un proceso que se construye todos los días. Cuando se inició la pasada administración, 35 municipios estaban tomados. El Senado vino aquí, yo era diputada local de la 60, pensando que podía haber desaparición de poderes. Y al año que ustedes, a la siguiente administración que ustedes reciben, las situaciones eran distintas. Terminaría con una pregunta, secretario.
Eso considerando la fracción 33ª de sus facultades, proporcionar la atención adecuada a las demandas ciudadanas y de los partidos políticos. Le pregunto, ¿por qué no se ha reunido con los dirigentes de los partidos políticos? La polarización, señor secretario, lastima. Rompe puentes de entendimiento, pobres y ricos, conservadores y patriotas, blancos o negros. Señor secretario, en la fracción del PRI estamos convencidos que son tiempos de reconciliación. Nadie supuso que esto iba a ser sencillo. Dentro de un marco de responsabilidad Diputada política, Alicia, termino, Presidenta. Gracias. Los partidos políticos tienen el compromiso de contribuir permanentemente a preservar y fortalecer una gobernabilidad sustentada en la coordinación, colaboración y reciprocidad. El respeto, acompañados de la inclusión, no solo compromete a todos, sino también de manera especial da legitimidad, porque es un hecho que ante tanta descalificación y el cono, el mensaje de reconciliación llega a todos los liderazgos y fuerzas políticas. Gracias, diputada Alicia. Negar las diferencias es una falacia. Todas las entidades políticas están obligadas. Gracias, diputada Alicia. El Termino, tiempo ha Presidenta. concluido. Termino, Presidenta. Haré caso a sus comentarios y esperamos que no se tarde mucho, secretario, llamar a todas las expresiones políticas. Por su atención, secretario, compañeros, compañeras. Presidenta. Quiero hacer mención a la intervención de la señora diputada. Efectivamente, nosotros hemos, y lo sigo afirmando, seguiremos siempre en la ruta del diálogo. Me habla precisamente de 3 desalojos, uno de la autopista, otro de la zona Diamante y uno de padres de Chilapa que vinieron a pedir maestros. El problema es que vinieron a pedir maestros, pero nunca presentaron su solicitud, llegaron a bloquear la autopista. Entonces, el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional tiene sus formas. Tiene que ser por escrito, tiene que presentarse de manera pacífica y respetuosa según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, y nosotros no conocemos qué requieren y en cambio vienen y nos bloquean en un primer momento, pues la autoridad tiene la obligación también de preservar el derecho también de todos los demás ciudadanos a transitar libremente por las vías de comunicación. Y lo vuelvo a repetir, hemos hecho uso de la fuerza pública con mucho cuidado, ¿sí? Hemos sido muy cuidadosos en el tema, hemos involucrado a la Comisión de Derechos Humanos también, para que no haya excesos. Pretendemos que no haya excesos también. Evidentemente estas situaciones donde se presentan pues forcejeos generan actos que pudieran parecer de represión, sin embargo nosotros no vamos a buscar a nadie para reprimirlo, simplemente tenemos que buscar las alternativas para que puedan darse y coexistir y cohabitar el derecho legítimo de los ciudadanos a hacer un planteamiento a la autoridad con el derecho legítimo de todos los demás ciudadanos también a transitar libremente. Y ese es un reto del Estado. En cuanto a la gobernabilidad, yo lo manifesté hace algunos momentos, creo que la forma en cómo se recibió el Estado es evidente, todos lo vimos, con muchas peticiones, y lo señalé también, me parece que se dieron en el contexto de la reducción de los recursos que recibió el Estado durante los años de la pandemia y que no permitieron cubrir con todos los compromisos que se tenían hacia finales de año. Nosotros también recibimos tomado el Palacio de Gobierno, también recibimos tomados los OPDs, fue una labor de dialogar, de convencer a nuestros propios trabajadores de que iban a recibir su pago. Muchos desde junio del año pasado no cobraban, entonces tuvimos que hacer también una labor de trabajo ahí, y esto no merma, me parece, el esfuerzo que se hizo durante la pasada administración, porque creo que cada
cada quien atiende a sus circunstancias, ¿no? Creo que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo por solventar las necesidades de la población y en ocasiones hay momentos en que hacemos una programación y pues ya no nos da el recurso, ¿sí? O sea, eso está, lo entendemos, eso nosotros nunca hemos señalado que haya habido un tema propiamente de ingobernabilidad, por eso hablamos de reencauzar, ¿sí? Por eso hablamos de volver a dialogar. Me parece que en esa parte pues, probablemente se haya mal entendido el término, pero ese es nuestro propósito de decirlo en este momento. El diálogo con los partidos ha estado abierto, tenemos algunas reuniones pendientes, es cierto, pero nosotros siempre estado abiertos a esta posibilidad, nosotros no vamos a generar encono. Hicimos en algún momento una reflexión sobre la forma en cómo tendrían que actuar y creo que es oportuno que la tolerancia se dé en ambos lados, ¿no? Nosotros como gobierno advertimos una necesidad también de que el ejercicio político que se hace a través de los partidos pues ayude al Estado, no al gobierno, al Estado como tal, a la ciudadanía, que quienes estemos al frente de una responsabilidad política lo hagamos con esa conciencia de que estamos aquí para servir a la ciudadanía, para desarrollar un trabajo y una función que realmente sirva a los guerrerenses. Por supuesto, señora diputada, que vamos a trabajar en el tema de los laudos, es preocupante, como bien usted dice, ya están para ejecución, y lo dije anteriormente, andan en el monto de los 1.400 millones en el caso de los municipios, los cuales de aplicarse de manera, en un solo paso, pues dejaría inoperativos e infuncionales a estos municipios. Es buscar una salida entre todos, entre el gobierno del Estado, en su caso el Congreso, los municipios y también los actores, quienes en algún momento formaron parte de una administración, pues también entrar en la conciencia de que no podemos afectarla en beneficio propio porque pues, no hay recurso que alcance. Esa es la realidad de nuestros 81 municipios. Nosotros atendemos al diálogo en cuanto a todos aquellos que han manifestado su intención de transitar hacia un nuevo municipio. Sin embargo, nosotros creemos que no se soluciona mucho creando nuevos municipios. Sí, al contrario, vas a partir un presupuesto y vas a duplicar una burocracia, ¿no? Entonces creo que tendría que analizarse qué casos sí son necesarios, muy necesarios, atendiendo no solamente a los estudios y a los requisitos que marca la Ley Orgánica del Municipio Libre, sino también a la situación de complejidad que se da en estas comunidades que pueden estar en controversia y por los cuales se pide que se cree un nuevo municipio. Ese momento creo que tendrá que darse en cuanto sean las evaluaciones de las nuevas solicitudes de municipios, pero me parece de entrada que crear ayuntamientos simplemente para duplicar estructuras políticas pues no nos va a ayudar porque el recurso es finito. Entonces tenemos que priorizarlo y se tiene que atender a esta circunstancia. Con mucho gusto, señora diputada, si hubiese algún pendiente más de información, nosotros se lo haremos llegar puntualmente para que ustedes puedan desahogar las dudas que puedan tener. Muchas gracias. Permiso, señora presidenta. Gracias. Gracias, presidenta. Pues sin duda, secretario, creo que coincidimos que tendremos que entender entre todos que Guerrero no nace ni muere cada 6 años. Creo que ahí coincidimos. Son graves, pues, nuestros problemas, pero también somos el producto del trabajo de muchas generaciones que han hecho su mejor esfuerzo. Tengo claro que se han acumulado viejos y nuevos problemas que demandan voluntad, audacia y visión para poder encararlos y resolverlos. Este no es un tiempo para quienes simulan realidades. Yo quiero afirmarles a todas y a todos que en el PRI, nosotros como fracción parlamentaria del PRI, siempre en este Congreso, para nosotros
Para las y los diputados priistas, hacer política es causa de vida institucional. Por ello, hemos asumido con optimismo el reto de la competitividad, que es el resultado de nuestra convicción legalista. Lo hacemos con emoción, secretario, todos los días. Y también lo hacemos siempre con la mayor disposición para poder construir entre todos. En esta Cámara sin duda hay resultados y esto sin duda también es evidente porque aquí en esta Cámara se hace política todos los días. Proponer, escuchar, transigir, conciliar y construir un espacio incluso de neutralidad partidaria son algunas de las expresiones de la política y eso es lo que nos esmeramos en hacer cotidianamente, hacer política. Por eso nosotros celebramos este ejercicio, como le decía en una primera intervención, porque en esta fracción parlamentaria pues estamos conscientes dónde estamos parados, pero también sin duda sabemos a dónde vamos a llegar y lo sabemos hacer en equipo. Enhorabuena y gracias por su respuesta, secretario. Gracias, presidenta. Gracias.